Continuamos en las cuatro esquinas y abrimos en ventana ya la información más útil, la información de la salud que nos llega cada semana de mano de los profesionales del área sanitaria norte de Málaga. Hoy está con nosotros el director de enfermería de este área de gestión sanitaria, Jesús Bujalance. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Para hablarnos de un tema muy delicado que precisamente, bueno, pues por una cuestión de conmemoraciones o de celebraciones en estos pasados días, creo que era el tema que debíamos tratar este miércoles. Porque además el área sanitaria norte de Málaga tiene mucho que ver en la atención de los casos de violencia de género. Vamos a comenzar, como siempre hacemos con cualquier otra de las patologías o problemas que tratamos aquí en nuestra sección, por la definición. ¿Qué es la violencia de género? Muy buenas noches. Hay diferentes definiciones de violencia de género, ¿no? La que más se utiliza es la de la Organización de Naciones Unidas, que define la violencia de género como todo acto violento producido contra el sexo femenino, bien sea desde un punto de vista físico, sexual o psicológico, ¿no? Pero esta definición además la lleva no solo al acto, sino también a la amenaza incluso de esos actos o a la coacción o privación de la libertad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Es la definición más extendida. Después, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud ya en el año 96 definió la violencia de género como las consecuencias que se producía sanitarias en la mujer, ¿no? Y hablaba de datos de que en diferentes países, pero desde un 10% a un 50% de incidencia de casos de violencia de género a nivel mundial, ¿no? Y desde un 10% a un 30% de casos de agresiones sexuales, ¿no? Incluso en el año 98 la establece como una prioridad sanitaria para los servicios sanitarios públicos, con lo cual yo creo que se ha producido en estos últimos 20 años un desarrollo legislativo muy importante. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos la ley de prevención, de medidas de prevención contra la violencia de género a nivel nacional, la ley orgánica en el año 2004, y además también tenemos a nivel andaluz en el año 2007. Con lo cual, en resumen, este año precisamente además hay un desarrollo en el año 2015 también normativo muy importante y legislativo, y yo creo que la violencia de género es un tema además hoy precisamente muy en esta semana y en este mes que conmemoramos el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Creo que es un tema que está bastante en auge actualmente, ¿no? Bueno, en auge actualmente por el hecho de que se haya creado este día a nivel nacional e internacional, pero también en auge o en actualidad desde el punto de vista negativo, porque desafortunadamente las noticias nos siguen arrojando cifras, nos siguen arrojando casos de explícitos de violencia de género y muchos de ellos muy sonados no hace demasiados días. Pues sí, ahí ha habido, yo creo que la sociedad en esta última semana se ha producido un desarrollo y una manifestación masiva de toda la sociedad. Pudimos ver hace un par de sábados la manifestación masiva que hubo en Madrid y en otros lugares del territorio español, ¿no? Pero esa conciencia o esa manifestación ha traído negativamente pues que hayamos conocido 5 casos de asesinatos machistas en el territorio nacional, ¿no? Desde esa fecha. Y bueno, y hace poco, la semana pasada, pudimos ver un nuevo caso a nivel andaluz, ¿no? El 9º caso de un asesinato cobarde, ¿no? hacia una mujer que se produjo en Sevilla, ¿no? Yo creo que es importante, que es un tema cultural y que tenemos que empezar desde abajo, desde las bases, ¿no? Y sobre todo contar con la colaboración de todos a la hora de establecer medidas nacionales y a nivel de autonómicas, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son las medidas desde el ámbito en el que usted se mueve, que es el área sanitaria norte de Málaga, que se están impulsando? Nosotros, los profesionales sanitarios, la verdad que estamos muy preocupados con el tema de la asistencia a las víctimas de violencia de género, porque las vemos diariamente en las consultas, ¿no? Lo primero, hemos elaborado en el área norte de Málaga, hemos elaborado
hemos trabajado con las asociaciones de pacientes y hemos lo que nosotros hemos llamado en el manual de voluntariado, ¿no? Y hemos establecido 12 meses, 12 causas por las que movernos, y este primer mes que inauguramos ahora está dirigido a la violencia de género, ¿no? Entonces hemos realizado distintas actividades de información, de formación, de sensibilización a los profesionales y a la ciudadanía, ¿no? Pero me gustaría recalcar lo que realizamos el viernes pasado, el viernes 13, donde realizamos una jornada de violencia de género, donde acudieron pues los responsables, tanto autoridades andaluzas como políticas, como fiscales y jueces. Además había pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y por supuesto los profesionales sanitarios del sistema sanitario público, ¿no? Yo creo que fue una jornada muy productiva donde pudimos coordinarnos mejor y actualizar los protocolos y las medidas a tener en cuenta cuando atendemos a este tipo de víctimas, ¿no? Y yo creo que bueno, hubo profesionales del área en la mesa redonda. Además vino Flor de Torre como fiscal de la Comunidad Autónoma Andaluza en violencia de género, y también hubo una médica forense del Instituto Médico Legal de Málaga, y la verdad que la doctora Esperanza López, ¿no? Y la verdad que bueno, que coordinamos mucho mejor los protocolos. Entonces yo creo que medidas se están tomando, pero que cualquier medida que se tome en este ámbito pues a veces es insuficiente, porque es muy importante la información y la sensibilización a todo el mundo sobre este tema. Muy bien, bueno, tenemos medidas o eventos, medidas eventuales por decirlo así, y luego actuaciones que forman parte del protocolo, es decir, medidas que se activan cuando se produce un caso de violencia de género, no tanto para concienciar sobre la causa. ¿Cuáles son en el caso de la Consejería de Salud? Hay muchísimas medidas que se llevan trabajando desde el año 2008, que es cuando comienza a nivel andaluz el primer protocolo establecido sobre la atención a las víctimas de violencia de género en los servicios sanitarios. Ese protocolo se ha ido actualizando y este año se han tomado nuevas medidas, ¿no? Nuevas medidas que se han implantado. Por destacar algunas, las novedades de este año consisten en incluir a los menores víctimas de violencia de género también como víctimas, ¿no? Y que necesitan una atención específica, porque muchas veces el protocolo ya venía desarrollado, la atención a las víctimas, a las mujeres, pero en este caso se olvidaban a los niños, a esos menores que ya legislativamente y normativamente entran a formar parte de esas víctimas de violencia de género. Se han desarrollado medidas específicas a la atención a mujeres especialmente vulnerables, como son las mujeres en zonas rurales, como en nuestro caso, las mujeres discapacitadas, las mujeres inmigrantes, pero además las mujeres en situación de prostitución, en trata de blancas. Todo esto son nuevas medidas que se están implantando y que ya hay medidas específicas sanitarias de atención a estas mujeres, tanto a nivel de atención primaria como atención hospitalaria. Y también hay una nueva guía de recursos y hay toda una serie de novedades en cuanto a coordinación cuando hay agresiones sexuales que llegan a los centros sanitarios, de coordinación con los médicos forenses a la hora de toma de muestras, de toma de muestras de interés legal, que son tan importantes, porque esas muestras son las que después van a servir para poder denunciar o tener medidas en el juzgado, medidas claras y que le sirvan a los departamentos judiciales para poder tener pruebas acusatorias contra los presuntos acosadores o en este caso agresores, ¿no? Entonces yo creo que el protocolo lleva muchos años en Andalucía desarrollado, hay muchas medidas, nosotros las tenemos implantadas en el centro, activamos circuitos específicos contra la violencia de género. En caso de que venga una mujer a nuestro centro, tenemos desarrollado cómo avisar a seguridad para proteger a la mujer, cómo avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dónde tenemos que situar a la mujer víctima de violencia de género, qué atención sanitaria tenemos que darle, y todas las medidas que tomemos en mejorar los protocolos, en mejorar las actuaciones, pues son importantes, y desde aquí pues vamos a por supuesto guiarnos por el protocolo que actualmente es vigente en Andalucía. Bueno, como director de enfermería del área sanitaria del norte de Málaga, igual que sus compañeros, pues habrán tenido la ocasión de ver cara a cara a alguna que otra víctima de violencia de género.
¿Cuál es el perfil? Es decir, ¿cómo es esta mujer, sin entrar en datos de nadie en concreto? Esta mujer suele acudir primero a las consultas de atención primaria. Suele acudir, una paciente que suele acudir o por época hiperfrecuentadora, acude muchas veces o de repente deja de venir y se tira 3 o 4 meses sin venir, ¿no? Esto está muy relacionado con la posibilidad o la situación emocional o la situación por la que está viviendo en su domicilio, ¿no? Suele acudir por dolores generales, por mareos, por cefalea a nivel físico, pero también hay un componente emocional importantísimo, tiene una baja autoestima, síntomas de tristeza, de pena y sobre todo, lo que es muy importante, de culpa, ¿no? Se siente que ella es culpable de esta situación, lo cual es bastante grave, ¿no? y además penoso, ¿no? Además suele tener un tema, un aislamiento social, no se relaciona mucho con sus familiares, ¿no? Por esa privación de la libertad que muchas veces está sometida en su propio domicilio, ¿no? Normalmente suele acudir a veces con hematoma, ocultando la situación. A veces la encontramos que cuenta diferentes versiones. Al médico le da una versión cuando viene sola, cuando viene acompañada de la pareja cuenta una versión diferente y no hace ya sospechar, ¿no? Eso es a nivel de atención primaria, ¿no? Pero es que a nivel de atención hospitalaria la vemos muchas veces en la urgencia. Acuden cuando han recibido, pues digamos, una agresión mayor, pues a veces no la encontramos en los servicios de urgencia. Un servicio de urgencia con lesiones ya más importantes, donde a veces pues ya tienen que tomarse medidas sanitarias pues más importantes, con heridas, con lesiones que hay que someterla a cura o a lesiones más gravosas, bueno, y pueden llegar a casos si ha sufrido una agresión brutal, pues ya estar en sala de críticos y recibir una atención sanitaria en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por supuesto, si son agresiones sexuales, pues van a ser llevadas a una sala diferente y van a ser tratadas por los especialistas en obstetricia y ginecología del centro sanitario, el cual disponemos en el área norte, en el hospital de Antequera, ¿no? Entonces, estas mujeres, lo importante de esto es que muchas veces no quieren denunciar, y entonces pues también nosotros desde el área derivamos todos los casos de violencia de género a los trabajadores sociales para que valoren toda la situación social de la mujer, ¿no? Muy importante, en el momento que se ha producido una lesión, nos lo comentaba el viernes pasado en la jornada Flor de Torres, la fiscal de la Comunidad Autónoma Andaluza, que los profesionales sanitarios tenemos la obligación de comunicar todos los casos de violencia de género al juzgado de guardia, porque estamos obligados por la ley de enjuiciamiento criminal a denunciar todos los casos de violencia de género. Entonces, desde aquí es importante que todos los profesionales, se comentó la semana pasada en la jornada, y quiero aprovechar este momento para comentarlo también a todos los televidentes, es decir, que es muy importante que informemos y que las medidas que actualmente tenemos para proteger a la mujer en Andalucía pues son medidas que siempre son mejorables, pero son medidas que probablemente van a salvar vidas y a proteger y a tener un escape para todas estas mujeres, ¿no? Bueno, le hemos pedido que nos haga un poco la fotografía sin cara de cuál es el perfil de la víctima de violencia de género, y ahora le vamos a pedir que se dirija directamente a ella, porque nunca se sabe si pasado mañana alguien lo va a ver por internet o simplemente ahora mismo hay alguien que puede estar desafortunadamente dentro de esa situación. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué recomendaciones le trasladaría? Yo le recomendaría lo primero que fuera a un centro de salud o a un hospital o a un centro sanitario, y si está sufriendo en ese momento agresión, pues que lo primero es una atención sanitaria. Hay profesionales perfectamente capacitados que le van a orientar sobre qué medidas tomar, ¿no? En caso de que la violencia de género se esté produciendo y de forma inmediata, pues llamar al 112, ¿no? Llamar al teléfono de emergencia para proteger. La Policía Nacional y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se van a presentar inmediatamente. Hay cuerpos específicos para atender a la violencia de género, perfectamente capacitados, cualificados, que saben en todo momento lo que hay que hacer. Y por supuesto yo le animaría o le informaría a que denunciasen. Nos comentaban la semana pasada la fiscal que se denuncia un 20%
de los casos de las agresiones reales que se producen, ¿no? La denuncia es la primera medida que puede hacer salvar vidas. Nosotros hemos conocido en estos últimos casos pues, nuevos casos de violencia de género, ¿no? Y nuevos asesinatos que se siguen produciendo, con lo cual diríjase a un centro sanitario, pregunte a su médico de familia, diríjase a los trabajadores sociales de atención primaria o del hospital de Antequera, y además o diríjase directamente al Instituto Andaluz de la Mujer, que le van a dar toda la información necesaria. Hay centros de acogida, hay casas para proteger a las mujeres. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer con toda la ola de asesinatos que estamos viendo y todas las medidas que últimamente se están produciendo, yo le animaría a denunciar a esta lacra social, a estos hombres o asesinos cobardes, ¿no? que realmente pues es la primera medida que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo si quieren información, hay muchísimos centros donde pueden dar la información necesaria para poder ayudarles, ¿no? Pues Jesús Bujalance, director de Enfermería del Área Sanitaria Norte de Málaga, gracias por esas recomendaciones y esa radiografía de la situación, y que sigan ustedes trabajando para evitarlo, prevenirlo y luego para atender la mejor forma posible los desafortunados casos que sigan produciéndose. Gracias. Bueno, muy buenas noches, gracias. Y nosotros continuamos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.